La generación de libertadores de nuestro país se desarrolló entre mediados y finales del siglo XVIII. Por ejemplo, Francisco de Miranda nació en 1750, Simón Bolívar en 1783, José Antonio Páez en 1790 y Antonio José de Sucre en 1795. En esa época, en Europa, específicamente en Gran Bretaña, se estaba desarrollando la llamada Revolución Industrial, mediante la cual las grandes maquinarias comenzaron a desplazar la mano del hombre, con la finalidad de aumentar exponencialmente la producción. Fue el inicio de la industrialización moderna, la agilización del comercio internacional y del capitalismo. Veamos el siguiente video. Buenos días. Hoy, 6 de octubre del 2020, daremos inicio al primer tema de la unidad, Bolívar, el hombre de las dificultades. El tema a desarrollar es el número 1, que está relacionado con el contexto económico internacional de la época de Simón Bolívar, la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va desde 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de las máquinas de vapor, eso cambió para siempre. Estas máquinas utilizaban la energía de vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. Las máquinas de vapor también se usó en el transporte y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, las sociedades rurales dominadas por la nobleza dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riquezas. Al no poder ganarse la vida en el campo y en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura. Los dueños de la fábrica, los burgueses, no querían dárselo. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones, y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día, seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabes que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Los invito a leer las lecturas del tema, responder las actividades y entregar las mismas el 15 de octubre del 2020. ¡Feliz día!